Su hijo le hizo esta corbata en primer grado. Años después, este padre la porta en... Debemos aceptar que no siempre tomamos las mejores decisiones, que a veces erramos épicamente. Entender que el fracaso no es lo contrario al éxito, que más bien es parte del triunfo. Pues si lloras porque no puedes ver el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. En una ceremonia de graduación de una escuela pública en Texas, se encontraba Andrew Mason, de 18 años de edad, quien muy entusiasmado esperaba la llegada de su padre, quien le había prometido acudir a su graduación, en donde tendría el enorme privilegio de estar con él en dicho evento tan importante para Andrew. Su padre, el señor Alex Mason, junto a Andrew, su hijo, eran los únicos miembros sobrevivientes de la familia Mason, ya que su madre había fallecido en plena labor de parto, debido a que durante el embarazo de Andrew, su familia tuvo un aparatoso accidente mientras regresaban a casa luego de que sus padres acudieran a un restaurante para cenar, celebrando así su aniversario. Debido al fuerte impacto, hizo que la madre de Andrew tuviera complicaciones en su gestación. Tras el fuerte golpe, cuando los paramédicos y la policía llegaron a la escena del crimen, los paramédicos llevaron con suma urgencia al hospital más cercano a la madre de Andrew, en donde tenían que dar por adelantado el nacimiento de este, ya que de no ser así correría el riesgo de fallecer en el vientre de su madre. Su madre, como toda una verdadera mujer, hábil y validosa, con el enorme deseo de que su hijo sobreviviera, dio la vida por él. Ordenó al médico a cargo que a toda costa salvara la vida de su bebé sin importar el riesgo que ella llegara a padecer. Mientras que su padre, el señor Alex, estaba siendo estabilizado aparte. Paralelo a él se encontraba su mujer en una sala de cirugía, en donde alumbraría a su pequeño Andrew. Satisfactoriamente lograron rescatar al bebé enseñándosela a la madre de Andrew. En su agonía, la señora Matilda pudo apreciar a su bebé recién nacido, llorando de emoción. Pero lastimosamente durante el proceso la señora Matilda se encontraba ya muy débil y falleció al instante. Los médicos plasmados no pudieron hacer nada por la señora Matilda, quien ya había partido de este mundo. Con mucha tristeza esperaron a que el señor Alex se encontrase más lúcido. Cuando notaron su mejoría, llevaron a su pequeño hijo Andrew en una incubadora, para que pudiera conocerlo. El señor Alex se emocionó tanto que no pudo evitar llorar, y tras decirle unas cortas palabras a su bebé, preguntó sobre el estado de salud de su esposa. Cosa que el doctor a cargo con mucha tristeza le contó al señor Alex que su mujer había partido. El señor Alex, postrado en su cama, no lo podía creer lo que había pasado. En su cama se lamentaba por la pérdida de su esposa y se culpaba a sí mismo por no haber manejado bien. Ahora padre e hijo estaban sin el calor de la mujer a quien más amaban. Se encontraban prácticamente solos. Después de recuperarse, Alex llevó a casa a su hijo Andrew para cuidarlo como su esposa hubiese querido. Alex se convirtió en padre y madre para su pequeño hijo. Como tenía que trabajar, Alex encargaba a diario a su pequeñito con la vecina de al lado, quien no tuvo ningún problema ya que comprendía la desafortunada situación del pobre hombre quien acababa de quedar viudo, ya que ella había pasado por lo mismo años atrás. Conforme iba creciendo, Andrew comenzaba a preguntarle a su padre por el paradero de su madre, a lo que el señor Alex no podía explicarle con claridad las cosas, por miedo de arruinarle su infancia, diciendo únicamente que su madre había viajado muy lejos para comprarle todos los juguetes que él quería. Para enmascarar más la mentira, el señor Alex hizo algo que lo deprimió bastante y que hizo sentir que no fuera un verdadero padre. Comenzó a escribir cartas en donde él se hacía pasar por su esposa fallecida para que así Andrew pudiera tener un poco de esperanza. Semanalmente, Andrew recibía cartas de su madre, quien se encontraba muy lejos. Esto lo hacía pensar que su madre, a pesar de estar lejos de él, nunca se olvidaría de su hijo. Justo para el Día del Padre, cuando Andrew aprendió a leer y escribir, pidió amablemente a su padre que le diera las cartas que su madre le escribía semanalmente, para que de esa forma él pudiera leerlo. Tras escuchar cómo su hijo leía aquellas cartas que el señor Alex escribía en su puño y letra,
El señor Alex no pudo evitar derramar unas cuantas lágrimas. Andrew, al notar que su padre estaba en un llanto incontrolable, corrió a su cuarto diciéndole que regresaría con una gran sorpresa por el Día del Padre. Cuando bajó, le dio una caja envuelta en papel de regalo y se lo puso entre sus piernas. Al abrir aquella caja, el señor Alex, en un acto sobrehumano por no gemir y sollozar, contuvo su llanto. En la caja se encontraba una de las muchas corbatas que su esposa le había regalado, en donde Andrew tuvo la gentileza de decorarla, haciéndole unos cuantos dibujos en donde representaba a su familia unida. En aquella caricatura estaba el señor Alex, su madre, la señora Matilda y él, el pequeño Andrew. El señor Alex agradeció por el enorme detalle que su hijo había tenido con él. Lo cargó entre sus brazos diciéndole lo mucho que lo amaba y lo hacía feliz. Para el señor Alex, quien vivía en medio de una terrible tormenta que arrebasaba con todo, su hijo era la única calma que le llegaba después de la feroz tormenta. Conforme los años pasaban, Alex pudo ver cómo su pequeño hijo crecía y dejaba de ser un niño para convertirse en todo un hombre. Ahora bien, Andrew había crecido ya lo suficiente, y con ello nos remontamos a su graduación, en donde aguardaba la llegada de su padre. El fotógrafo encargado de tomar las fotos para el recordatorio escolar había dado la orden de que todos se prepararan y se formaran para la foto, pero Andrew no quería hacerlo hasta que su padre llegara, por lo que pidió un poco más de tiempo, cosa que le dieron. Luego de 30 minutos de espera, el fotógrafo ya no pudo esperar más. Ordenó que todos se formaran y se alistaran. Pero en ese momento, tras 30 minutos de larga espera, Andrew vio a lo lejos a su padre. El señor Alex por fin había llegado. Saliendo del estrado, corrió desesperadamente hacia su padre, el cual lo abrazó con mucho entusiasmo al ver que su padre traía consigo la corbata que Andrew le había regalado hace muchísimos años atrás. Ahora sí, luego de tomar la respectiva foto, Andrew se acercó al micrófono del estrado, dijo unas cuantas palabras y agradeció a todos, pero en especial agradeció a su padre por su apoyo incondicional, prosiguiendo a celebrar su graduación. Ya estando en casa, precisamente antes de entrar, Andrew le dijo a su padre que tenía que conversar algo seriamente con él. El señor Alex le dijo de qué era lo que tenían que hablar. Andrew le dijo a su padre que se trataba de su madre, a lo que el señor Alex no pudo evitar sentirse muy incómodo. Con todo el valor necesario, tomó las fuerzas para contarle la verdad a su querido hijo, pues ya era hora de que lo sepa, dijo él en su mente. Tras contarle toda la verdad, Andrew sonrió y lo abrazó fuertemente a su padre. Alex no sabía qué era lo que estaba pasando en ese momento. Tomándolo de los hombros, Andrew le dio las gracias, diciéndole que él ya lo sabía desde hace muchísimo tiempo cuando comenzó a indagar sobre el paradero de su madre, y que no quiso decirle nada porque pensaba que su padre se lo diría en cualquier momento. Tras este momento, tanto el padre como el hijo se abrazaron como nunca antes lo habían hecho. Desde ahora en adelante ya no tendrían ningún secreto que ocultar, contando el uno con el otro ante cualquier situación. Muchas gracias, papá, porque tus consejos me ayudan a tomar las decisiones correctas, porque tu esfuerzo me ha hecho que no me falte nada, y porque tu amor me ha enseñado a amar a los demás. Muchas gracias, papá, te quiero, fueron las palabras de un conmovido Andrew Mason. Qué conmovedora historia, mis queridos amigos, sin duda con un mensaje inmerso allí. Si lograste desencriptar el mensaje oculto, por favor déjame tu apreciación en los comentarios allí abajo. De paso, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que recibas más historias conmovedoras como esta en tu tablet, smartphone o donde quiera que te conectes. Gracias por estar siempre en sintonía. Esto fue todo por hoy, así que nos vemos en una próxima cita, aquí en Historias Encriptadas. Que tengan buenas noches.